Hola a todos, me llamo Ovidio, soy profesor de inglés, tengo una amplia experiencia en este oficio, conozco otros idiomas, así como bien lo podéis verificar en mis anuncios. Em, y creo que este vídeo os va a ayudar muchísimo a la hora de aprender el inglés, sobre todo a la hora de saber cómo empezar a aprender y a adoptar, ¿no? Este idioma. He dicho bien adoptar y no adaptar. ¿Por qué? Porque si nosotros adaptamos el idioma, lo transformamos, lo cambiamos, ¿no? En vez de decir mountains, decimos mountains, que es más fácil. Lo mismo ocurre con laug, que es más fácil pronunciar laug. Pero a la hora de pronunciar correctamente es posible que intervenga el factor sorpresa, que no nos enteremos de que la, de hecho, es la pronunciación correcta mientras nosotros esperamos el laug. Lo mismo ocurre con natur en vez de nature, con literatur en vez de literature, creature, creature y muchos otros ejemplos. Luego, no os asustéis por la gran variedad del vocabulario, ¿no? El vocabulario del inglés es bastante amplio, ¿no? Pero esto no significa un problema. Nosotros tenemos que recoger, imaginaos que la paella, de un ejemplo lingüístico, la paella viene de paelja, es una palabra árabe, ¿no? ¿Qué significa? Pues la comida de los pobres. ¿Qué hacían en el pasado? Pues se iban con las bandejas a recoger, ¿no? De los banquetes, comida que los ricos tiraban después de los banquetes. Y uno venía con marisco, otro venía con arroz, otro venía con pollo y han hecho esta mezcla y han hecho algo increíble. ¿Qué significa esto traducido a nuestra situación? Es cada uno adaptar el vocabulario a sus necesidades, a su nivel de creatividad, de expresión oral, de comunicación. Es importante no utilizar solo good, por ejemplo, sino fabulous, great, marvelous, fantastic, excellent, exceptional, ¿no? Intentar buscar una sinonimia. Luego voy a atacar el problema de la pronunciación. Como he dicho al principio, la pronunciación se adopta, no se adapta. Es fundamental. También la gramática. La gramática no se coge y se aprende, sino se practica mucho, ¿no? Sobre todo un problema que todo el mundo, en que todo el mundo se estanca son las preposiciones, ¿no? In, at, on, under, preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, etcétera, etcétera. Luego, el mal uso del adjetivo, del adverbio, o decimos en vez de easier, more easy. Pues bueno, se puede decir more easy, pero con un efecto artístico. Se puede decir I do believe cuando quieres empatizar sobre una idea. Um, el inglés es un idioma de los piscineros, así como me gustaría y siempre me gusta llamarle, porque es un idioma que todo el mundo lo tiene que adquirir arriesgando a cometer errores. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que enfrentar a nuestros errores, tenemos que aprender por placer, disfrutar y tener siempre una mentalidad positiva. Nadie ha nacido sabio, entonces yo creo que es un proceso que tenemos que asociarlo con nuestra personalidad, con nuestra conciencia y en tiempo los resultados vendrán garantizados para todo el mundo. Os aconsejo tener paciencia, involucraos en muchas direcciones, ¿no? Aprender con profesor, aprender en clase, aprender de series, aprender de listening, ¿no? Sobre todo leer, porque el leer es para la mente lo que la natación es para el cuerpo. Leyendo aprendemos un montón de cosas y sobre todo, como he dicho antes, tener siempre una mentalidad positiva. Lo vais a conseguir.